Empezamos con la clase repasando un poquito un par de tópicos de la clase pasada que versaban sobre la extracción líquido-líquido en una etapa ideal, y hoy vamos a abordar la extracción líquido-líquido en continuo en etapas. ¿Ok? Así que vamos a rever un par de tópicos que luego se van a conectar con lo de hoy. Primer tópico, refrescarles lo de la regla del brazo de la palanca, que básicamente tenía dos aspectos. Jorge, mi cámara está compartiendo por los dos. Gracias. Gracias. Vamos a ver acá. A ver ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Entonces decía, quería repasar dos aspectos de la clase pasada. Uno, el referido a la regla del brazo de la palanca, que tenía esencialmente dos aspectos, decía yo. Uno que tenía que ver con cuando uno mezcla dos corrientes, en particular el interés de nuestra temática es una corriente rica en solvente o solvente puro, con una corriente donde tiene el producto que queremos extraer, el producto que normalmente llamamos A, con otro solvente B, y bueno, la mezcla, si uno coloca en un diagrama de coordenadas rectangulares la composición de una de las corrientes, en este caso L, y la composición de la otra corriente, la composición de esa mezcla va a caer sobre una recta que uno de los puntos L y B, en un punto que está entre los dos, y la distancia que hay desde ese punto, medida sobre la propia recta, o la relación de distancias de esa distancia del punto M al punto B y del punto M al punto L, tiene que ver con las proporciones de cantidad másica, o de masa, o volumen, o flujo másico de B y de L. Si hay mucho B respecto a la cantidad de L, el punto M se va a aproximar al punto B, o si no, si es poca la cantidad de solvente respecto a la cantidad L en masa, el punto M se va a aproximar al L. Entonces, básicamente eso, recordar esas dos cosas. Después vimos el tratamiento de la etapa ideal. Una etapa ideal, en una sola etapa, donde básicamente la descripción es entre una corriente L sub 0, donde está el producto que queremos extraer, una corriente B sub 2, se mezclan íntimamente. Por aquí, asumiendo que este volumen está perfectamente mezclado, va a salir un líquido con una composición uniforme, cuyo flujo másico, sea libras por hora, kilos por segundo, como uno quiera colocarle, va a ser la suma de los dos, B2 más L0, y va a tener una cierta composición. Y luego viene la etapa de separación, de decantación, de separación de las dos fases, y luego sale una corriente B sub 1 y una corriente L sub 1, ¿se acuerdan? El refinado y el extracto. Entonces, haciendo simplemente un balance de masa global, teníamos, bueno, la suma de estas dos corrientes es igual a esta corriente más esta corriente, pero a su vez es igual a esta suma, a esta corriente que viene por acá, que es la suma de las dos. Y si uno hace balances de soluto, del producto A y del solvente C, y también lo hace con esta mezcla, cuya masa es la suma de las dos, y va a haber también una concentración, digamos, promedio en la mezcla de A y una concentración promedio en la mezcla de B, y a eso lo llamamos XAM de mezcla y XCM de mezcla. Y bueno, haciendo unos despejes sencillos, nos va a quedar que la abscisa y la ordenada de estas dos corrientes se puede calcular a condición que uno sepa las composiciones de las dos corrientes que mezclan. Y lo que venía a continuación enganchado con la regla de la palanca es que si uno coloca, aquí lo que tienen sobre la derecha es un diagrama de equilibrio en coordenadas rectangulares, donde esta línea es la línea de equilibrio,
este es del extracto, la parte inferior y la parte superior del refinado. El punto de mezcla entre una corriente L0 y una corriente B sub 2 es el punto M, que, como decíamos, caerá por ahí en algún punto de la recta. Y si pusimos una proporción adecuada de forma que se separen dos fases, lo que ocurre es que esta punto M se desdobla siguiendo la línea de unión de equilibrio que pasa por ese punto. Entonces conocemos la composición de la corriente B sub 1 y la corriente L1, que son las que salen de la etapa, y recordando que estamos en una etapa ideal, por lo tanto, esta corriente B sub 1 está en equilibrio con esta corriente L1. ¿Ya? Como están en equilibrio, por lo tanto, los puntos pertenecen, el punto B sub 1 a la línea del extracto y el punto L sub 1 a la línea del refinado. Y están unidos entre sí por la unión de equilibrio. En resumen, cuando hacemos el tratamiento o el estudio o la formalización de la etapa ideal, lo que hay que recordar es esto: el punto de mezcla, que es una mezcla, digamos, con sentido real, que es esta mezcla que sale por aquí, tiene un sentido real, que tiene una cierta composición abscisa y ordenada, XAM, XCM. Uno ubica este punto conocido que es la alimentación, este punto conocido que es la alimentación de solvente, coloca el punto M que está sobre esa recta, y luego simplemente es encontrar la línea de equilibrio que pasa por M y que une las dos condiciones de equilibrio. Por lo tanto, saca las composiciones de las dos corrientes. ¿Ya? Entonces, resumen, ¿qué podemos responder aquí? ¿O qué pretendemos averiguar? Bueno, conocidas las corrientes de ingreso, o sea, L sub 0 y L1, en cuanto a composiciones y en cuanto a flujos másicos, repito, libras por hora o kilos por hora, uno en una etapa ideal puede calcular rápidamente las composiciones y las cantidades de las corrientes de salida. ¿Está? ¿Alguna duda de esto que estuvimos viendo, comentario que quieran hacer o similar? Bueno, veo que lo tienen claro, eso espero. Bueno, la clase pasada luego lo que hicimos fue un sobrevuelo a algunos equipos de extracción. Y bueno, como les decía, hoy vamos a comenzar la extracción continua en N etapas ideales. Así que si les parece, comenzamos por allí. Pero vamos a comenzar por el principio, no por el final. Creo que esto ya lo habíamos comentado, pero bueno, podemos volver a repetirlo. Los procesos de extracción en una sola etapa son procesos generalmente a escala laboratorio, porque bueno, a escala laboratorio en principio no importa demasiado la cantidad de solvente que uno usa o que requiere, y importa menos la concentración que hay en el extracto. Por lo tanto, si uno lo que pretende es tratar de retirar casi todo el producto de interés para que se lo lleve el solvente, bueno, puede usar cantidades importantes de solvente y consecuentemente extraerlo. A nivel industrial, como estuvimos viendo, por una parte, el costo del solvente es un costo operativo, porque más allá que se recupera, hay que reponer alguna cantidad, pero a su vez, simplemente como una primera aproximación intuitiva, cuanto mayor cantidad de solvente yo ingreso al extractor, mayor va a ser la cantidad en kilos por hora de extracto que voy a sacar por la otra punta. Luego ustedes tendrán presente que hay que retirarle el solvente al extracto para obtener el producto, o sea, hay que pasar por una torre de destilación. Entonces, cuando uno usa importantes, digámoslo así, cantidades de solvente, los equipos de separación aumentan, y por lo tanto aumenta por un lado la inversión inicial del tamaño de esos equipos, no tanto del extractor en sí, pero
los costos operativos por la cantidad de solvente. A su vez, el extractor en sí mismo, cuanto mayor cantidad de solvente yo utilizo, menor número de etapas necesito. Así que por ahí estoy ahorrando en la inversión. Por la otra parte, si uno lo que hace es extracción en múltiples etapas en contracorriente, lo que va logrando es ir enriqueciendo en ese producto el extracto y logra obtener al final una corriente de extracto con concentraciones más altas del producto de interés y usando menos solvente. Entonces, por ese lado, aumenta la inversión en el equipo de extracción, porque en lugar uno necesita más etapas, por lo tanto allí eso lo lleva de la mano que necesita mayor número de contactores y separadores, pero, repito, va a bajar la inversión inicial y los costos operativos. Entonces, bueno, resume, la idea que intenté demostrarle aquí en forma cualitativa es que el diseño de estos equipos, de ver cuántas etapas se requieren, tiene aspectos económicos y aspectos de la cantidad que uno quiere extraer. A los efectos del curso, el único aspecto que vamos a considerar es la cantidad que yo le quiero extraer de ese producto, o que yo quiero recuperar, o que quiero sacar una impureza. Nos vamos a desprender en principio de los aspectos económicos. Y como una información más o menos general y de cierta utilidad, es que los equipos industriales de extracción líquido-líquido generalmente tienen entre 1 y 8 etapas, excepcionalmente llegan a 12, 15 etapas, pero lo más habitual es este número, como les decía, entre 1 y 8. Entonces vamos a comenzar a analizar esto de la extracción, o el diseño, o el dimensionamiento, que básicamente es cuántas etapas necesito para, no sé, llegar a una cierta concentración final del producto de interés. Entonces, uno puede comenzar haciendo un prediseño con métodos aproximados. Lo aproximado lo que hace es suponer que el flujo másico del solvente de extracción permanece constante a lo largo de todas las etapas, y al igual el solvente que acompaña primigeniamente al producto de interés A también permanece constante. ¿Está? Con esta simplificación, entonces, si yo expreso las concentraciones en relaciones, las concentraciones tanto de la fase del extracto como el refinado, en relaciones masa, o sea, masa de A por masa de solvente en el extracto, y lo mismo en el refinado. Perdón. Entonces uno puede plantear el balance entre entrada y salida, que queda conceptualmente en forma análoga al que ustedes planteaban en absorción gaseosa. Y bajo esa hipótesis, lo que sucede es que la línea de operación se transforma en una recta. Esta expresión acá, si L, a ver, en nuestro ejemplo de ácido acético que está con agua, y luego voy a usar éter isopropílico para extraer. ¿Está? Un diseño aproximado contando con esta representación gráfica que tenemos aquí. Bueno, esta es para metilisobutilcetona, no para éter isopropílico. Representando las condiciones de equilibrio así, en relaciones, en cantidad de ácido acético, masa de ácido acético por masa de metilisobutilcetona en ordenadas, y masa de ácido acético por masa de agua, y uno asume esto, ¿no? Que el flujo de agua no cambia entre etapas y el flujo de metilisobutilcetona no cambia entre etapas, el flujo másico. Entonces, esto le queda una recta, así de sencillo. ¿Está? Y entonces, una vez que uno tiene la recta y tiene la línea de equilibrio, esto queda absolutamente análogo a lo que ustedes vieron en absorción gaseosa, donde, ¿se acuerdan? Para determinar el número de etapas ideales, así en el método de la escalerita. ¿Está? Simplemente para darle un pelín más de carnadura. A ver, vamos a ir a la clase pasada, a la primera clase,
cuando veíamos cómo representar los datos de equilibrio, ¿no? Que una opción era los diagramas triangulares, me quiero parar acá. Otra opción es presentar en forma de tabla. Entonces vuelvo al ejemplo de ácido acético, agua, que lo voy a extraer ahora con éter isopropílico. Lo que estamos haciendo es una suposición de que en la fase acuosa la concentración de éter isopropílico valga 0 en todos los puntos. Eso significa que nada de éter isopropílico se disuelve en la fase acuosa. O sea que no se mezcla con agua en ninguna proporción independientemente de la concentración de ácido acético. Y para la fase etérea, misma suposición, pero en este caso del agua. Uno dice que no tengo agua en la fase etérea. Entonces, básicamente tiene las líneas de equilibrio representadas por estos pares. Grado de aproximación que uno hace. Y bueno, en este sistema, bueno, al principio, ¿qué significa el principio? Hasta concentraciones de ácido acético, pongamos de 25%, por decir algo, en la fase acuosa. Y bueno, uno comete un error de 3,4 partes de éter isopropílico, y en la fase etérea de 3,9 partes de agua. ¿No? Entonces, bueno, tiene un error ahí del 5-10%, y hace muy rápidamente los cálculos. A medida que la concentración del ácido acético, en este caso particular, va creciendo, bueno, ya a valores de 40 y pico de ácido acético, la cantidad de éter que está en la fase acuosa ya pasa a ser de 10-15%, y la fase de agua que está en la fase etérea también anda en el entorno del 10-15%. Por lo tanto, lo que estábamos comentando, creo que la clase pasada, los contrastes de reparto, perdón, dejan de ser ciertas, y la hipótesis de que puedo tomar esta aproximación cada vez es más débil. ¿No? Como toda aproximación, uno la puede hacer y comete determinado nivel de error, y lo puede asumir o no lo puede asumir, o puede hacer un cálculo preliminar para tener una idea de cuántas etapas estamos hablando, o de entrada ver un método exacto. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Antes de arrancar con esta parte de los métodos exactos, simplemente repetir algo que les dije en la clase pasada. Lo que vamos a ver a continuación son solamente y exclusivamente balances de masa. Balances de masas globales, balances de masa de flujos totales y balances de masa de componentes. ¿Está? O sea que desde el punto de vista de la complejidad algebraica, eso. Son balances y ecuaciones muy sencillas. A esto le vamos a superponer las condiciones de equilibrio. Líneas de equilibrio, datos de equilibrio. Y lo que yo les contaba en la clase pasada es que este tema es sencillo, por esto que acabo de describir, simplemente son ecuaciones de balance, pero a su vez engorroso, o uno se puede confundir, porque por la notación uno puede cometer algunos errores. ¿Está? Entonces, resumen, lo que vamos a ver a continuación es muy sencillo. Yo voy a tratar de ir bastante lento, y les pido que si hay algo que no soy lo suficientemente claro, no duden en pararme y repreguntar. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo manejamos, dimensionamos o simulamos este sistema de n etapas ideales. Siempre vamos a trabajar con etapas ideales. ¿Ya? Entonces básicamente en un ejercicio de un proceso de diseño de estas cosas, básicamente, ¿qué es lo que se conoce? Y bueno, se conoce esta alimentación. O sea, ahora vamos a ver un ejemplito, creo que es el de siempre, de agua y ácido acético. Tengo una cierta cantidad de kilos por hora de esta solución que necesito extraerle del ácido acético, y a su vez, esa solución, que tiene agua y ácido acético, tiene una cierta concentración de ácido acético. ¿Está? Y a su vez, es dato conocido que lo voy a extraer con éter isopropílico, no sé, o metilisobutilcetona, y para eso voy a usar una cierta cantidad máxima. ¿Está?
El objetivo de esto es, bueno, extraer una cierta cantidad de ácido acético. Uno lo puede expresar el objetivo de básicamente dos formas. Una forma es de todo el ácido acético que entra con la alimentación, quiero extraer el 95%, por decir algo. Otra forma de expresar lo mismo, un poco diferente, es, bueno, si esta alimentación vale tanto, quiero que la alimentación de salida baje en la corriente acuosa, o fundamentalmente acuosa, o en el refinado, la concentración sea un cierto valor que uno prefija. ¿Está? Y entonces, fijadas las condiciones de entrada, las corrientes de entrada al sistema de n etapas, e impuesta un objetivo de cómo debe ser una de las corrientes de salida, generalmente la que contiene el producto de interés, luego de agotada, perdón. Entonces la pregunta a responder es, bueno, ¿cuántas etapas ideales o etapas teóricas necesito para realizar esa extracción? ¿Está? Entonces, voy a ir haciendo un juego en paralelo de un caso concreto, o un ejemplito numérico, que intenta nada más que hacer más llevadero esto, que es un poco tedioso, y a su vez le da una cierta carnadura numérica que les puede ayudar a ustedes luego a repasar este tema. ¿Está? Entonces, básicamente, el ejemplo que queremos tratar con ustedes aquí es, bueno, tengo una mezcla de 5.000 libras por hora de agua con acético, cuya concentración en acético es 40% en masa, o 0,4 de fracción peso, y lo voy a extraer con 8.000 libras por hora de éter isopropílico puro. ¿Está? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, yo quiero extraer el acético de forma tal que en el refinado, al final de la etapa N, la concentración de ácido acético sea 0,05 o baje hasta 0,05. Y entonces la pregunta un poco a responder es, bueno, ¿cuántas etapas ideales necesito para esto? ¿Está? Bien. Entonces, esto como que tiene metodológicamente dos etapas o dos fases en el diseño de esto. Una es una fase de balances globales en el sistema, que nos van a permitir ya conseguir bastante información de este sistema. Y después pasar estrictamente a calcular el número de etapas para lograr esta separación que estoy buscando. ¿No? Entonces, acá lo que hago es poner en el mismo esquemita que acabamos de ver, esto del ácido propílico 8.000, perdón, éter isopropílico 8.000 libras por hora y 5.000 libras por hora de esta concentración de esta solución de agua con ácido acético, y que la concentración final va a ser 0,05. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Decía, de esta corriente, yo sé su concentración, que será 0,4 en ácido acético, 0,6 en agua, 0 en éter isopropílico, ¿no? Porque en esta corriente no tengo isopropílico, y a su vez esta otra, que es 8.000 libras por hora, de algo que es 1 en fracción molar de éter isopropílico, porque solo hay éter isopropílico. Entonces yo, este punto L sub 0 y este punto Bn más 1 puedo representarlo en las coordenadas rectangulares, en el cual L0 es un punto de abscisa 0,4 o 40% y ordenada 0, y acá lamentablemente el Bn más 1 es un punto que tiene ordenada 1 o 100% y abscisa 0, porque era solvente puro. Pero hay una información mayor, perdón, mayor no, hay un dato más. Si yo quiero ubicar el punto Ln en este diagrama, ¿tá? Quizás acá me quedó muy, déjenme hacer un diagramita a mano, a ver si puedo recurrir a esto. Wow, eso quedó de la clase pasada. A ver, vamos de vuelta. Voy a intentar. Bueno, ¿qué está pasando?
Bueno, me está pasando lo mismo que la clase pasada y alguien me dio la solución que yo, por supuesto, no recuerdo. Así que si esa persona está presente, Sí, profe, era la primera opción que tenés. Lápiz activo, desactivala. correcta. Y ahora voy acá, tuc, Sí. hago así, y pongamos un trazo razonable. Bien, y a ver si con el dedo también funciona. Bueno, no sé, tengo un problema con mi pantalla táctil. Pero bueno, gracias. Qué horrible lo mío. Vamos de vuelta. Qué horrible que soy. Imaginen ustedes que son un par de ejes, que esta es la línea de equilibrio así. Acá está 100. Bueno, entonces, como vamos, lo que intento es volver a poner los dos puntos. El punto L0, ¿tá? Es un punto que va a estar por acá. Decía, abscisa 0,4 en el caso este que estamos tratando del ácido acético, ordenada 0 porque no tiene nada de éter isopropílico. ¿Se acuerdan que en el eje de las ordenadas uno pone las concentraciones de éter isopropílico expresadas como siempre en fracción masa y en abscisas la concentración de ácido acético o del producto A que yo quiero extraer también en fracción masa? ¿Ok? Entonces, este es el punto L0. ¿Está? Y este va a ser el punto que yo creo que lo estamos llamando B sub 2, ¿no? No, Bn más 1, perdón. Estamos con n etapas. Bn más 1. ¿Ok? Y entonces me moví hasta acá y dije, bueno, ¿qué sabemos del punto L sub n? ¿Qué sabemos de él? ¿Alguien se acuerda de nuestro ejemplo este del ácido acético? ¿Cuánto vale la abscisa del punto L sub n? La abscisa del punto L sub n, porque ese era nuestro objetivo, era 0,05. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bárbaro. Entonces, X0 dijimos, upa. Ay, por Dios. 0,4. La abscisa del punto Ln es 0,05. ¿Está? Entonces el punto Ln es un punto que está, voy a agarrar, supuestamente es una recta perpendicular al eje de la C que es punteada. ¿Dónde ubicaría usted el punto Ln, que tiene abscisa 0,05? Acá. Acá. Sobre la curva. Perfecto. ¿Sobre la curva acá o sobre la curva acá? La de más abajo. Bien. ¿Y por qué sobre la curva? Porque está en equilibrio con XN. Perfecto. Exactamente. Eso es lo que quería llegar. Son etapas ideales. Por lo tanto, la corriente L sub n es una corriente que sale de la etapa n. Y como es etapa ideal, por lo tanto, está en equilibrio con la corriente B sub n. Si está en equilibrio, significa que este punto cae sobre la línea de equilibrio, en este caso, del refinado. ¿Quedó claro esto? Espero que sí. Sí. Asumo que sí. ¿Ok? Bárbaro. Entonces ahora volvemos acá. ¿Está?
Entonces volvemos a esto que está un poquito más prolijo, pero lamentablemente no fui muy astuto en tomar las condiciones de equilibrio. Teníamos el punto L0, el punto Bn más 1 y el punto Ln, ¿tá? Que cae sobre la línea de equilibrio. Bárbaro. Entonces vamos a hacer un balance global. ¿Tá? Un balance global es esto que entra, Bn más 1, más L0, que es lo otro que entra al sistema, y lo que sale del sistema es Ln y B sub 1. ¿Tá? Balance global de todo el sistema. Ahora bien, en forma análoga conceptualmente de lo que vimos en una sola etapa, vamos a llamar este punto de mezcla, que a diferencia de cuando vimos en una etapa ideal, el punto de mezcla existía, o sea, existía físicamente. ¿Se acuerdan que era, si tienen la imagen, ese reactor agitado, donde entraba cada una de las dos corrientes del solvente y del L sub 0, salía una corriente M? Entonces tenía existencia física. Aquí en múltiples etapas, la corriente M puede que justo sea alguna de las corrientes que andan por ahí por el medio, pero no tiene mucho sentido físico. ¿Tá? Pero no obstante lo cual, vamos a retomar esto. ¿Tá? Esto significa el concepto de que hay una mezcla, que si yo mezclara en una sola etapa la corriente de entrada y justo por magia obtuviera la misma corriente de salida, entonces, ¿está? Bien. Después, hacemos un balance de componente A y un balance de componente C. ¿Tá? Entonces, bueno, el balance de componente C, L0 por XA más Bn más 1 por An más 1 es igual a N por XAN más B1 por XA y A1. ¿No? ¿Qué sabemos? Perdón, y hacemos lo mismo para el solvente C, y asumimos, decimos, bueno, esa hipotética mezcla va a tener una concentración de A, XA de mezcla y una concentración de C de XC de mezcla. ¿Está? Bien. Para ir repasando rápidamente, ¿qué sabemos de este sistema? Tomemos por el ejemplo el ácido acético, agua y éter isopropílico. Yo tenía una cierta corriente de L0, que creo que eran 5000, lo voy a extraer con 8000, o sea que L0 y Bn más 1 normalmente son datos. No sé cuánto voy a tener de esto ni cuánto voy a tener de esto. Y después, ¿qué otra cosa sabía de L0? Y que tiene 40% de ácido acético, o sea que esto es 0,4. Bn más 1 dijimos que iba a ser solvente puro, por lo tanto IAN más 1 va a valer 0. Y a la salida, ¿qué sé? No sé cuánto es el flujo másico que sale, pero sí sé que yo le estoy buscando que sea 0,05. Y de la corriente del extracto de salida no tengo ni idea ni qué flujo másico va a salir, cuántos kilos por hora va a salir en el extracto, y tampoco la concentración que va a salir en el extracto. ¿Tá? Y puedo hacer el mismo análisis de la corriente, de la ecuación 15. ¿Qué cosas conozco y qué cosas no conozco? ¿Tá? Más allá de eso, nuevamente podemos despejar, ya sea con esta expresión, que va a ser L0 aquí dividido M, donde M es la suma de estos dos, o de esta otra expresión, puedo despejar abscisa y ordenada, simplemente con esas ecuaciones. Ahora bien, lo que queda en el recuadrito amarillo, yo puedo calcular la abscisa y la ordenada del punto de mezcla, de este punto hipotético de mezcla. Y bueno, porque fíjense, el B sub n lo tengo, que eran 8000, si no recuerdo mal, el IAN lo tengo, que no tenía nada de A, o sea que esto va a ser 0, el L0 lo tengo, que eran 5000 por 0,4, y acá la suma de 8000 más 5000, eso da 13000, puedo calcular el A. Y mismo razonamiento para el C. ¿Está? Entonces, si les parece, yo voy ay, no te puedo creer. Acá. Bien. Tengo acá el ejemplito pero ir haciendo las cuentitas paso a paso. Es el mismo ejemplo que estamos poniendo del ácido acético con agua y éter isopropílico. Entonces, bueno, lo que hago es, coloco valores. M es 13000,
libras por hora. Despejo cuánto vale la abscisa, 15,3, y cuánto vale la ordenada, 61,5. ¿Está? Bien. Y ahora, ¿qué aprendieron de la regla de la palanca? Hola. ¿Aprendieron algo? Empecemos por lo más básico. ¿No es que el punto M está entre la recta entre L0 y Bn más 1? Correctísimo. Entonces, por un lado, lo que sabemos es que si yo pudiera dibujar acá una recta, cosa que hago muy mal, pero lo voy a intentar. No, porque acá estamos hablando de la mezcla de L0 con Bn más 1. Y va a haber un punto de mezcla que es medio hipotético, pero que sabemos que el punto de mezcla va a ser un punto que cae por acá. Y cuando digo por acá, significa que puedo hacer las cuentas. Es lo que acabamos de ver. En el ejemplito del ácido acético, que yo hice las cuentas, si confían en mí, es 15,3, 61,5. Esto sería 0, 6, 1, 5. Y la abscisa de este punto, 0, qué horrible, 1, 5, 0, 1, 5, 3. ¿Está? ¿Correcto? Simplemente hice los calculitos. Ahora bien, ¿qué otra cosa sabemos? Que el punto M, si miran de este lado, pertenece también a la recta que une el punto B1, LN. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Hola. ¿Hay alguien ahí? Sí, se entendió. Entonces, bárbaro. El punto LN lo tenemos. Entonces, si trazo la recta que pasa por el punto L... ¡Ay, Dios mío! La recta en verde es la recta que une el punto LN con el punto B sub 1. ¿Y dónde va a estar el punto B sub 1? Acá. ¿Por qué? Porque el punto B sub 1 es una corriente que sale de la etapa 1, que sale en equilibrio porque esta es una etapa ideal. Entonces, repito, por la regla de la palanca y haciendo que sale a hacer balances de masa globales y de componentes, el punto M y el punto LN definen una recta, y a esa misma recta también pertenece el B sub 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense a dónde hemos llegado. Que haciendo balances globales del sistema, echando mano a ese punto de mezcla hipotético y simplemente jugando con geometría, conocidos los datos de entrada, las corrientes de entrada. ¿Se acuerdan? LN más 1, perdón, L0 y B sub n más 1, con las correspondientes concentraciones. Y imponiendo un objetivo de a qué concentración debe ser mi extracto, o sea, la composición de LN, ya queda completamente definido el sistema, porque ya encontré el punto B sub 1, encontré el punto B sub 1, significa encontré abscisa y ordenada del punto B sub 1, significa que sé la composición de la corriente B sub 1. ¿Está? Entonces,
Conocidas las composiciones, vengo para acá atrás, y con esta ecuación tengo no sé cuánto vale LN, no sé cuánto vale B1, pero sé cuánto vale M, y con con los balances de componente, puedo saber cuánto vale B sub 1 y cuánto vale L1. ¿Tá? Que en este caso, que yo hice las cuentitas, B sub 1 vale, si no me equivoqué, 10.384 y L sub 1 vale 2.615, con 38 y con 62, respectivamente. ¿Está? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento haciendo nada más que unos balancecitos? Sabemos que por acá, de líquido de alimentación, entran 5.000 libras por hora y van a salir, cuánto dije, pucha carejo, van a salir 2.615. Y acá entran 8.000 y van a salir 10.000 y pico por acá. Y a su vez todas las concentraciones. Entonces, primera cosa, que no es poca cosa. Definidas las corrientes de entrada y definida la concentración a la cual yo quiero llegar de mi producto, yo puedo resolver el sistema en el sentido que sé cuánto me va a salir por acá, cuánto me va a salir por acá y qué concentraciones van a tener. ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Bueno, entonces, dos comentarios bobos, pero no quiero dejar de hacerlos. Comentario bobo número 1. Me queda por saber cuántas etapas necesito para llegar a eso. ¿Se entiende, no? Yo sé que va a salir a tal concentración y tanto de esto y tanto del otro. Falta responder la pregunta del millón. Y bueno, ¿cuánto de esto? ¿Es una etapa, 2 etapas o 50 etapas? ¿Está? Y ahora, comentario bobo número 2, que sería un poco el inverso del anterior. Mire que a mí no me importa si en estas corrientes, ¿no? 8.000 de este con esto, 5.000 de este con este, quiero que salga esto. No me importa si el sistema tiene 1, 10 o 20 etapas. Yo sé que la concentración y la cantidad de esta corriente, ya la sé significa a esta altura del cálculo, ¿no? Y lo mismo acá, sé cuánto vale el N. ¿Está? Bueno, ¿captaron los dos comentarios bobo? Que nos falta el número de etapas, y consecuentemente, independientemente del número de etapas, sé cómo son las composiciones de las corrientes de salida. Conocidas las de entrada y un punto de este. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bien. Acá está dibujado más prolijamente esto de que el punto M y el punto N definen una recta, pero que casualmente el punto B sub 1 también pertenece a esa recta. Vamos ahora a abocarnos a intentar calcular, saber, describir cuántas etapas voy a necesitar. ¿Está? Entonces, para ahí, ¿qué voy a hacer ahora? Repito, estamos por responder a la pregunta, ¿cuántas etapas necesito para que le pueda extraer el ácido acético, todo esto que le quiero extraer? ¿Está? Entonces, bueno, agarro cualquier etapa N, una que ande por ahí por el medio, ¿está? Entre 1 y N mayúscula, veo los dos balances que tenemos ahí. El balance de masa global para la etapa N y el balance global para la etapa N-1. ¿Está? Del balance global de la etapa N despejo esta expresión y del N-1, despejo esta expresión. Entonces, ¿a qué llegamos? Que Ln2 menos Ln-2 menos Bn-1 es igual a Ln-1 menos B sub n, que a su vez es igual a L sub n. Entonces, n veces yo hago esa, me va a dar siempre lo mismo. Me va a dar una constante. ¿Ah? O sea, esa diferencia, que es constante,
lo llamo delta. ¿Qué representa físicamente ese delta? Representa que entre dos etapas, interetapas, porque acá está la n más 1 y acá atrás está la n menos 1, el flujo neto, porque es la diferencia, ¿no? Es el, perdón, ln menos 1 menos b sub n, sería en este caso, o ln, tendría que haber dibujado de este lado la rayita amarilla. ¿Ah? Eso es el flujo neto másico interetapas. Es una constante en todo el sistema. Las unidades son kilos por segundo, libras por hora o lo que fuera, y entonces eso lo llamo flujo masa global neto, que ingresa o egresa, dependiendo de cómo uno lo mire, de la etapa. Y es el mismo para todas las etapas. Curiosidad número 1. Ahora debe ser lo mismo, ¿tá? Pero en balances de componente A y de componente C. Y haciendo el mismo planteo, lo que voy a llegar es que la diferencia de componente A y la diferencia de componente, la de A son todas iguales entre las etapas, y la diferencia de C también son todas iguales entre las etapas. Y entonces voy a decir que ese flujo de A kilos por hora de A y kilos por hora de C se van a igualar el flujo masa multiplicado por una concentración hipotética de A, y el flujo masa multiplicado por una concentración hipotética de C me va a dar el flujo neto de componente A y de componente C en cada una de las etapas. Entre etapas. ¿Ah? Entonces, yo puedo calcular cuánto es esa concentración, que como este es constante y la diferencia es constante, entonces XA delta es constante, y lo mismo para XC delta es constante. ¿Ah? ¿Se entiende? La diferencia de los flujos masa globales es constante entre las etapas. ¿Mm? Y lo llamo delta. El flujo masa no global de componente A neto y el flujo neto de C interetapas, que son todas las de A son iguales y todas las de C son iguales, es una constante. Entonces digo, esta constante va a ser igual a delta, que es una constante, por otro, que es la concentración de A, que la voy a llamar que es constante. ¿Está? Entonces, esto es la abscisa y la ordenada de ese hipotético flujo másico neto de las n interetapas. ¿Se entendió esto? Hola. ¿Se entendió? Repito. No se entiende aunque repita. No es necesario que repita. Bien. Si te animás a repetirlo, mejor, sí. Bueno, vamos a vuelta. Marcha atrás. Estamos del punto 0. Punto 0 es, tengo 8.000 libras por hora de éter isopropílico puro, que los voy a usar para extraer 5.000 libras por hora de una mezcla de A con agua, y así, ácido acético con agua. ¿Mm? Y quiero que al final, en la corriente de extracto, de refinado, perdón, la concentración de A sea 0,05. Y la pregunta a responder es, bueno, ¿cuántas etapas necesito? ¿Está? Entonces yo decía, esto tiene dos etapas. Etapa 1, balances globales. Etapa 1 lo que demostramos es que la corriente L0 y la corriente Bn más 1, perdón, primero poníamos los puntos en el diagrama de equilibrio, o el diagrama de coordenadas, podíamos colocar el Bn más 1, el L0 y el Ln que caía sobre la curva, luego definiendo la existencia de ese hipotético punto de mezcla, ¿tá? Y aplicando lo que usted ya sabe, lo que sabe que el punto de mezcla pertenece a la recta que une Bn más 1 y L0, y también pertenece a la recta que une Ln con B1. Entonces, básicamente era L0 lo ubiqué, Bn más 1 lo ubiqué, el punto de mezcla lo calculo, porque
lo que está en amarillito acá, son todos datos conocidos, y a su vez sé que el punto M y el punto LN forman una recta a la cual también pertenece B sub 1 y que B sub 1 cae sobre la línea de equilibrio, así que ya tengo B sub 1 también cuanto vale. Y entonces, hecho esta primera aproximación, respondí no, porque nadie me lo preguntaba, pero tengo una información de cuántas libras por hora van a salir de cada una de las puntas de las otras dos puntas del sistema. O sea, acá va a salir no sé cuánto, y acá va a salir, que recuerdo por el ejemplo numérico, este era más o menos 10.000 y pico, y este eran 2.000 y pico, y tengo completamente definidas las salidas de ese sistema de N contactores ideales. Que estoy abocado ahora a calcular cuántas etapas. Entonces, para ver cuántas etapas, nuevamente lo que hago, como ya les adelanté, que siempre vamos a hacer son balances de masa, ya sea globales o balances de componentes. ¿Tá? Pero los hago en 2 etapas sucesivas, en la n-1 y en la n, y lo que veo es que si yo hago esos balances globales, la diferencia entre esta corriente en libras por hora o kilos por segundo, menos esta corriente en libras por hora por segundo, y lo hago para distintas etapas, me da siempre lo mismo. Haciendo que lo hice para dos etapas, pero se puede probar para todas. ¿Tá? Entonces, si a todas me da lo mismo, significa que eso es una constante a lo largo del sistema. Ahí esa constante, que es el flujo neto global, lo llamo delta. Luego hago el mismo ejercicio, pero en lugar de ser global, ese balance global entre 2 etapas sucesivas, hago un balance de componente entre las 2 etapas sucesivas. Y entonces lo que llego es que el flujo másico de componente A y el flujo másico de componente B, flujo neto, el neto, me paro, hago una sección acá, ahí, en ese plano, el flujo neto de componente A y el flujo neto de componente C son constantes. Y entonces, este flujo de componente A que es constante, lo igualo a una constante que era el flujo delta o del punto delta por una hipotética concentración que también es constante, porque si de este lado de la igualdad es constante y este delta es constante, el X es constante, la misma perorata para el componente C. Entonces, lo que termino definiendo es que el punto delta, este hipotético punto delta de este hipotético flujo neto global, que tiene una concentración de A, que lo saco de acá, y una concentración de C, que lo puedo calcular ahí, y que es constante. ¿Tá? ¿Se entendió hasta acá? Creo que acá fue donde paré. Sí. ¿Tá? Entonces, el punto delta, salvando todas las distancias, es como que análogo al punto M. Análogo en el sentido que uno... ¿Cuál es el punto de analogía? Bueno, primero que ninguno de los dos existe, físicamente. No existe el punto de mezcla, no existe físicamente el punto delta. ¿Tá? Ahora, el punto mezcla en este sistema de n etapas es un recurso geométrico para definir y encontrar las corrientes de salida. ¿Tá? Y el punto delta va a ser un recurso geométrico para encontrar el número de etapas. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces lo que acabamos de ver es cómo encontramos el punto delta, de dónde sale su definición y cómo vamos a calcular abscisa y ordenada del punto delta. ¿Está? Bien. Entonces, pongamos n igual a 1, en la etapa 1. ¿Está? ¿Qué sabemos de la etapa 1? El L0 lo tenemos. ¿Se acuerdan que en el caso del ácido acético con agua que estábamos viendo, si no recuerdo mal, era 5000? ¿Sí? XA0 era 40%, o sea, 0,4. B sub 1, que lo habíamos calculado, ya no me acuerdo cuánto era como 10.000, pero la concentración era, también la calculamos, que creo que era 0,15. R0 de dato, B sub 1 lo acabamos de calcular en la etapa 1, lo mismo, esto por acá. Entonces, básicamente, dos cosas. Puedo calcular, ¡ay, Dios mío! Calcular la abscisa y ordenada del punto delta, porque conozco todos estos valores. Pero a su vez, lo otro, que habría que demostrarlo con un poquito más de precisión, pero
en principio de un acto de fe. Los puntos L0, B sub 1 y delta, los tres pertenecen a la misma recta. ¿Está? Y abusando de una analogía de lo que ustedes vieron de la regla de la palanca. Pero crean que es así. ¿Está? Entonces, conocido esto, yo puedo ya resolver a la pregunta. A ver. No sé si ver este o ir haciéndolo. Vamos a usar este, que ya está hecho y que va a ser muchísimo más prolijo que si yo intento empezar a dibujar esto en el pizarrón este que no sé por qué no la puedo usar con el dedo, a pesar de que mi pantalla supuestamente es táctil. Entonces, repasemos de vuelta. L0, este punto lo teníamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? El punto delta lo podemos calcular, que es este que está aquí. Y lo que sabemos es que el punto L0, B sub 1 y delta pertenecen a la misma recta. Perfecto. Conocido el punto B sub 1, déjenme ir para acá. No. Conocido este punto B sub 1, ¿está? ¿Qué sabemos del punto B sub 1? Que sale de la etapa ideal número 1 y que por lo tanto está en equilibrio con el punto L1. ¿Está? Si está en equilibrio con el punto L1, ubicado B sub 1, aquí, ¿cómo encontraría usted el punto L1? Pregunta a la audiencia. Con la línea de unión de equilibrio. Claro, porque si B sub 1 está en equilibrio con L1, lo que tengo que hacer es encontrar la línea de equilibrio que pase por B sub 1 y entonces rápidamente voy a encontrar el punto L1. ¿Está? Paso siguiente. Lo que sabemos, si planteamos esto para el otro coso, es que L1 pertenece a la misma recta que el punto P sub 2 y el punto delta. O sea que con L1 conocido y el punto delta conocido, tiro la recta esta, que va a contener el punto B sub 2, que sale en equilibrio de la etapa 2. Y el punto 2, B2, que sale en equilibrio, que lo acabo de colocar aquí, está en equilibrio con el L2. Entonces la línea de unión de equilibrio, tiqui, 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 obtengo L2. Nuevamente el punto L2, el punto delta, en su corte con esto pertenece también el punto B sub 3 a esa recta. Pero que a su vez el B sub 3 está en equilibrio, por lo tanto está en la recta. Entonces misma historia así n veces, hasta que cuando llegue un L que valga 0, Ln, que valga 0,05. Y ahí sabré el número de etapas que necesito para llegar a una concentración de 0,05. ¿Quedó claro el método? ¿Sí? A ver si yo tengo acá el número de etapas a la cual uno llega. ¡Ah! No lo hice. Qué gracioso. Bueno, pero por lo menos un detalle del punto delta. Bueno, perdón, antes de meterme con los valores numéricos. ¿Quedó claro el método geométrico este de punto delta, corte con la línea del extracto, definición del punto B sub 1, línea de unión de equilibrio, encontrar el punto L1, nuevamente la recta que une L1 con el delta va a contener el B sub 2 y así sucesivamente? Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí?
Sí, creo que sí. Estamos, Jorge. ¿Cómo, Eduardo? Estamos presentes. Bueno, me alegra. Pregunto si están entendiendo algo. Pero bueno, supongamos que sí, seamos optimistas, que es así. Simplemente mencionarles el cálculo del punto delta para el ejemplo este del ácido acético, del 5000. Fíjense en esto. El punto delta, en este caso particular, tiene abscisa negativa. Menos 0,02. O sea, menos 2,4%. Y tiene una ordenada que supera el 100. ¿Tá? ¿Por qué menciono esto? Porque el punto delta, una vez más, no existe físicamente. Es un recurso geométrico, ¿tá? Para poder responder a la pregunta cuántas etapas tenemos. Entonces puede ser un valor negativo, puede ser un valor positivo, puede ser mayor que 100 o mayor que la fracción mayor que 1, no importa. ¿Está? Bueno. Con esto termino extracción líquido-líquido. Eduardo, es una pena que no me di cuenta que esto me iba a llevar media clase nada más y que tú podrías comenzar con la clase de extracción sólido-líquido, aunque a los alumnos no sé si les gustaría esa idea que no vamos a concretar, porque, bueno, lo que acabo de decir, evalúen más el tiempo de lo que me iba a llegar a explicarles esto. Entonces, faltando casi poco menos de una hora para terminar la clase de hoy, abro un espacio para consultas, comentarios, preguntas, etcétera, de esto que acabamos de ver en la clase de hoy o de todo lo que vimos de extracción líquido-líquido. Aguardo vuestros comentarios. Lo bueno, Jorge, del método este, que lo vemos después en extracción sólido-líquido también. El punto Lo de repaso. Entonces, es la posibilidad de evaluar, que como bien dice Jorge, no tiene sentido físico eso, ¿no? No hay que esperar, puede tomar cualquier valor porque es un recurso geométrico para hacer el cálculo que permite de alguna manera unir todas las rectas de las etapas de equilibrio. Eso es lo interesante del método. En extracción sólido-líquido es el mismo procedimiento. Lo vamos a ver el otro viernes, que es la última clase. Por mí está bien, Jorge. Bueno, entonces me despido de ustedes y bueno, que pasen bien. Hasta luego.